siendo muy importante este año. Exactamente. Sí. Bien, Gabriela, ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Nos acompaña Klaus Kempf, director regional de Portafolio Solutions en Credit Corp Capital Chile. ¿Cómo estás, Klaus? Bienvenido una vez más a nuestro programa. Hola Cata, hola Gabriela, ¿cómo están? Muy bien por acá. Hola, Klaus, ¿cómo estás tú? Volviendo de vacaciones, así que un poco contento, pero al mismo varios. tiempo con cierta depresión. Medio desenchufado. Yo de repente siento que estoy hablando demasiado rápido, como siento que estoy como demasiado oxigenada después de la vacaciones. Oye, Klaus, bueno, quiero partir con un tema que apareció la semana pasada, tiene que ver con este reporte de Bloomberg, respecto a que Chile ha recuperado una posición como el país más seguro para invertir. Ahora, yo creo que es súper importante ver con quién nos estamos comparando primero, pero también entender que de forma paralela siguen saliendo capitales de nuestra región. ¿Cómo interpretas tú esta contradicción? Sí, bueno, nosotros estamos instalados en Latinoamérica, en donde el escenario es un escenario en donde los diferentes indicadores de democracia, corrupción, no somos los noruegos del mundo, ¿cierto? O sea, tenemos ciertas condiciones que no permiten a Latinoamérica todavía salir del subdesarrollo, y tiene que ver con la estabilidad de las instituciones, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Pero además de con quién nos estamos comparando, lo que hay que entender, y para poder responder tu pregunta, es que este reporte de Bloomberg de alguna forma intenta rescatar cómo ha cambiado lo que se llama riesgo país, medido por un indicador que es el Credit Default Swap. Esto es un seguro, ¿cierto?, que compra un inversionista por si acaso Chile llegara a quebrar, llegara a no pagar, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cuánto cuesta este seguro. Uno está acostumbrado a los seguros de auto, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, si yo choco, mi seguro de auto sube. Y si no choco y soy un buen usuario de algunos seguros más nuevos que incluso miden la velocidad a la que frena, ¿cierto? Y te ponen precios diferentes. Eso es un poco lo que hace este seguro de quiebra de Chile. De alguna forma va viendo si es que Chile es más riesgoso o menos riesgoso. Y nosotros habíamos tenido una subida importante en el CDS, que es la forma fácil de decirle, producto del gasto importante que se había dado en pandemia, producto de todo el ajetreo de la nueva constitución y producto de la elección de Gabriel Boric, que para el mercado no es positivo. No quiero omitir posiciones políticas. Pero durante el 2022 lo que ocurrió fue una buena noticia, fue que realmente se redujo el gasto. Hay que imaginarse que el nivel de gasto que veníamos teniendo el 2021, si se hubiera replicado el 2022, Chile habría quedado muy endeudado. Y eso era un escenario posible a final del 2021 y no fue el escenario del 2022. Entonces, si bien desde el punto de vista de las inversiones tradicionales todavía sigue habiendo muchos desafíos, de hecho estaban conversando de impuestos, que es uno de los desafíos importantes, desde el punto de vista de la posibilidad de que Chile quiebre o deje de pagar su deuda, estamos mejor parados que hace un año. Perfecto. ¿Gabriela? Sí, yo creo que en el fondo, no sé, me gustaría, quizás vale la pena un poco comentar cómo impactó en la mejora o en la caída, digamos, en el riesgo país, en la percepción de que hay un menor riesgo país, el hecho de que ganara el rechazo, ¿no? O sea, porque en el fondo me parece como que varias publicaciones súper importantes y muy respetadas, como fue The Economist, por ejemplo, contaban lo peligroso que era este viraje y nos estábamos yendo hacia un terreno prácticamente desconocido, ¿no? Donde se desconocía en muchos casos el derecho a la propiedad. No sé qué te parece a ti, Klaus. Sin duda, sin duda. O sea, el que se hubiera aprobado el texto como estaba tenía dos impactos desde el punto de vista de la capacidad de pago de Chile, ¿cierto? Un impacto directo que tiene que ver con más gasto. Entonces, Claudia, ahí tú tienes razón. O sea, si el país gasta más porque intenta asegurar los derechos, de alguna forma se rompe la billetera. O sea, no hay billetera que aguante todos los gustos que uno tiene. Uno pasa, camina por diferentes lugares y uno dice, quiero comprar esto, quiero comprar esto. Y uno sabe que tiene que manejarlo porque no puede hacer todo, ¿cierto?
la constitución que venía no tenía ese resguardo, tenía el detalle más grande de derechos que había en el mundo, lo cual es razonable. Hay muchos de esos derechos que deberían estar en una nueva constitución, o sea, el medio ambiente, creo que hay hartas cosas que tienen que estar ahí, pero efectivamente la forma en que estaba planteado no había ninguna forma de financiarlo y eso nos llevaba a una quiebra en el futuro y al mismo tiempo todo el tema del derecho de propiedad, los derechos de agua y otros temas de inseguridad institucional hacían de alguna forma que el crecimiento del país fuera más bajo y finalmente la única forma de tener mejores derechos para todos y cada uno de nosotros es crecer y tener más recursos para poder repartirlos. O sea, finalmente los impuestos son tomar algo y repartirlo de una forma diferente, no es crear nada. Lo que necesitamos es crear. Y eso es lo que no se estaba viendo en la nueva constitución y ojalá en este nuevo proceso podamos ver cosas que ayuden a que Chile realmente pueda ser lo que queremos ser y que tiene que ver más probablemente con un crecimiento orgánico de largo plazo, de educación, de foco en la innovación, que son cosas básicas para que podamos mirar hacia el futuro con buenos ojos y probablemente los problemas del corto plazo resolverlos de alguna otra forma. Klaus, estamos con Klaus Kempfel, director regional de Portfolio Solutions en Credit Corp Capital Chile. Te quería preguntar, bueno, respecto de los datos que tenemos por delante, ¿no? Ya algunos tirando sus líneas y proyecciones para la inflación, pero esta semana tenemos IMASEC. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen en Credit Corp Capital para esos datos tan relevantes para el mercado? Sí, no tengo un número para darte, Cata, hoy día del número de IMASEC exacto, pero la verdad hemos tenido una desaceleración que va a seguir marcándose hacia adelante en la medida que no veamos bajas de tasa. Al comienzo estaban hablando de que el Banco Central va a bajar tasa, ¿cierto? Y también estaban hablando de los impactos que ha tenido en Estados Unidos en las subidas de tasa. Entonces, lo que está pasando en Chile es que vamos como 6 meses más adelante que Estados Unidos y finalmente lo que vamos a tener es una recesión que ya comenzó, que se va a seguir dando durante los próximos meses. Nos está ayudando mucho el tipo de cambio que ha bajado, el petróleo que ha bajado, eso ha ayudado bastante, pero como la inversión no se mantiene, el retail se va a caer. Finalmente lo que vamos a ver... El tema de la política, de que se terminara la política de cero COVID de China también nos ayuda, ¿no? Sí, sin duda, tenemos cosas positivas. Yo siempre digo, lo que pasa en Chile es 50% Chile y 50% afuera. Como que a veces uno trata de explicar todo con lo que pasa en Chile, a veces uno trata de explicar todo con lo que pasa afuera y es más o menos 50-50. La pregunta es, ¿cuál es el canal de transmisión natural para los beneficios en Chile de una política de fin de cero COVID en China? Y es principalmente el precio del cobre. Y el precio del cobre ha mejorado, ¿cierto? Pero todavía no llega a los niveles tan buenos que tuvimos en algún momento en los últimos 24 meses, que estuvo sobre 4,5, 4,8 incluso alcanzó a llegar. Entonces, si es que China nos lleva a un precio del cobre sobre 4,5, de verdad eso para Chile va a hacer la diferencia. O sea, cualquier gobierno con un precio del cobre sobre 4,5 es diferente que con un precio del cobre al 2 o al 3. Hace toda la diferencia. La verdad, y tomándolo un poco con lo que hablaban de la caída de los mercados afuera, un poco lo que ha venido pasando es que Chile ha recibido el golpe, y Latinoamérica en general ha recibido el golpe más rápido de la inflación, de las subidas de tasa de los bancos centrales, y ha controlado la inflación más rápido en la mayoría de los países, sacando Colombia, que está con una inflación desbocada, ¿cierto? Y por lo mismo, probablemente empecemos a ver la luz un poco antes, pero eso no se va a dar antes del segundo semestre. Bueno, desafíos interesantes que debemos mirar, por supuesto, no solamente acá en Chile, sino que también en Estados Unidos, para ver qué pasa con su política monetaria. A la luz de los datos que conocimos el viernes pasado, ¿cuál es tu estimación respecto de lo que debiese ocurrir con la tasa de política monetaria por parte de la FED, Klaus? La Reserva Federal está en un zapato chino, ¿cierto? Como lo han estado todos los bancos centrales. Como todos los bancos centrales. Me imagino que el Banco Central en Chile, ¿cierto? Rosana Costa no lo tiene fácil cuando está discutiendo, ok, sabemos que viene una recesión, pero sabemos que tenemos inflación. ¿Cuál es nuestro mandato? Inflación
vamos a tener que olvidarnos de la recesión, o sea, y pasar por encima, o sea, y de alguna forma en la Fed... Pero la Reserva Federal tiene un doble mandato, ¿no? La Reserva Federal tiene un doble mandato, efectivamente, Gabriela, y eso es súper interesante, porque uno pensaría que ese doble mandato podría hacer que la Fed fuera más débil. Y yo creo que en agosto Powell lo dijo bien claro, dijo, vamos a tener que asumir las consecuencias negativas para poder controlar este mal que es más importante, que es la inflación. Vamos a tener que tomarnos esta medicina que es amarga, ¿cierto? Y de alguna forma lo que estaba diciendo es que por un tiempo van a olvidarse de este mandato dual y su único mandato va a ser la inflación. Hoy día hay que recordar que en Estados Unidos el desempleo está en el mínimo histórico. Entonces, desde el punto de vista de ese mandato dual, ya también el tema de empleo lo tienen 100% resuelto, y perder un poco de empleo, de alguna forma, no solo es una consecuencia negativa, sino que es parte de lo que la Fed quiere que ocurra para poder controlar la inflación. Y lo que ha venido pasando en el mercado durante estas últimas 2 semanas es que ha venido aumentando la probabilidad de un aterrizaje más fuerte, ¿sí? Porque teníamos este aterrizaje suave, en donde la inflación venía bajando los últimos 2 meses, 3 meses, pero la economía no había desacelerado tanto. Entonces, muchos dijeron, bueno, esto es un aterrizaje suave, en donde controlamos la inflación sin los efectos negativos, pero lo que viene pasando es que tuvimos una inflación un poco más alta en el reporte del viernes, ¿cierto? Sí. Y eso va a obligar a la Fed a seguir subiendo tasas. Yo lo vengo diciendo hace un rato. La reunión de marzo de la Reserva Federal no van a poder decir, aquí terminamos. Eso no va a poder ser, y probablemente en la próxima reunión tampoco van a poder hacer lo que es la reunión de mayo, si no me equivoco. Entonces, lo que va a pasar es que el mercado va a seguir algo volátil, pero eso ya en parte se ha venido dando en la renta fija. Pasamos de tasas de interés a 10 años de 3,40, ¿cierto?, a llegar ahora a niveles cercanos al 4%. Nosotros, si quieren una recomendación... Pareciera ser que la inversión en renta fija soberana este año como que no es muy bueno, ¿no? La verdad, la duración ha funcionado bien. O sea, si uno ve la inversión en renta fija en los últimos 6 meses, ha sido muy buena. Lo que pasa es que si uno hace un zoom a los últimos, no sé, 5 días, 20 días, efectivamente ha estado un poquito más complicada, pero hay que recordar que esa misma tasa llegó al 4,5. Entonces pasó del 4,5 al 4, con, no sé, pues, duración de 7 años, uno tiene una rentabilidad de 3, 4% fácilmente en los últimos 6 meses. Entonces, en realidad no ha sido una mala inversión. Nosotros igual estamos recomendando activos, mezclar un poco de activos, tener activos dentro de la renta fija soberanos, que no tienen este riesgo de no pago, como sí lo podrían tener los activos de más alto riesgo o high yield en Estados Unidos, que es donde estamos subponderando posiciones. Pero al mismo tiempo estamos viendo con buena cara todo lo que está pasando en emergentes por este despertar de China con el fin del cero COVID, como decías tú, Gabriela. O sea, el mundo tiene 2 motores y hay que ir viendo cómo funciona cada uno. Hubo un motor que fue el motor de China, que estuvo apagado el último año y medio y ahora está prendiéndose con todo. Entonces, eso de verdad va a generar mejores condiciones para los países emergentes, y ya lo estamos viendo en los flujos. O sea, cada semana están entrando algo como $2 billones a inversiones de renta fija en dólares en países emergentes, lo cual va a terminar haciendo que genere rentabilidad esa clase de activos. Entonces, la mezcla que nosotros estamos recomendando es cargarnos más a renta fija que a renta variable, que la vemos un poco cara, cargarnos más hacia emergentes que a países desarrollados, y dentro de la renta fija mezclar tesoros, que nos dan la parte más segura, con bonos corporativos emergentes, que son compañías que están bastante sanas. Perfecto. Bien, Klaus Kempfe, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Klaus es director regional de Portfolio Solutions en Credit Corp Capital Chile y siempre nos acompaña en Más que Números. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias, Cata, Gabriela, que esté muy bien. Igual a ti, éxito, saludos a todo tu equipo. Bien, Gabriela.